Buenas noches, hermanos, amigos que nos visitan. Un gusto verlos, que Dios los bendiga, cada uno de ustedes. Vamos al libro de Marcos, capítulo 12, versículo 20 al 33. 29, al 33. Dice la palabra del Señor. Jesús le respondió: el primer mandamiento de todo es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con todo el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Mis amados hermanos, vamos entonces a seguir con nuestras series de predicaciones del estudio de la Confesión Bautista de Fe de 1689. Confesión que como iglesia nos suscribimos, nos adherimos y que es lo que hemos estado nosotros considerando en este tiempo para afirmar nuestras bases y ser edificados con estas verdades bíblicas, que es muy importante. Vamos a seguir entonces con la sección 3. Si recuerdan, se trataba esta sección 3 sobre nuestras libertades y límites en nuestra vida centrada en Dios. Repito, esta sección 3 se trata sobre nuestras libertades y límites en nuestra vida centrada a Dios. Y hace unas semanas atrás pudimos ver ya un tema de esta sección. Iniciamos con el tema que fue de la libertad cristiana y de la libertad de la conciencia. Y dijimos que precisamente en este tema, que debido a que los creyentes están en un pacto con Dios, gracias a Cristo, ¿verdad?, pueden ahora disfrutar de la libertad que tienen en Cristo, de someter sus conciencias y prácticas solamente a Él, solamente a Él. La libertad de la conciencia es un principio cristiano fundamental, porque nosotros los creyentes hemos sido en Cristo liberados de los mandamientos y doctrinas de hombres. Solo Dios es el Señor de su conciencia y la mía. Nosotros solo le debemos absoluta obediencia a Dios. Y eso implica que para poder obedecerlo, para poder adorarlo correctamente, por supuesto, debemos entonces conocer necesariamente lo que Dios ha establecido, cómo quiere Él ser o cómo quiere Él que le adoren. Entonces, esto es muy importante y veremos el día de hoy de la adoración religiosa y el día de reposo. Y estos dos temas están conectados y son de mucha importancia para nuestra vida cristiana. Los temas que veremos nos va a revelar los límites y nuestras responsabilidades que tenemos en este nuevo pacto, que debemos considerar para que la adoración que vayamos a hacer sea agradable y aprobada por Dios. Porque una de las cosas que nosotros nos preguntamos, ¿cómo debemos adorar a Dios? ¿O qué debo hacer para adorar a Dios? Este es el día que vamos a ver un tema de la adoración religiosa y el día de reposo. Y el bosquejo, amado hermano, de nuestro sermón es el siguiente. Usted podrá ver ahí. Vamos a ver el primer punto, la adoración religiosa. La adoración religiosa. En segundo lugar, el día de reposo. Para finalizar con una conclusión y aplicaciones.
Amados hermanos, acompáñenme en oración para iniciar el sermón. Amado Padre Celestial, queremos, mi Dios, darte gracias por este día. Gracias por darnos el privilegio de estar en tu casa, aquí reunidos en tu nombre, en el nombre de Cristo, para que podamos, Señor, adorarte como usted ha mandado, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, en esta noche, Señor, a poder meditar en tu palabra. Exhórtanos, amado Padre, abre nuestros corazones y ayúdame a mí, amado Padre, para poder ser claro en las explicaciones, que tu palabra hable, que tu Espíritu Santo pueda, mi Dios amado, redarguir los corazones de cada uno de los que estamos aquí. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. En primer lugar, entonces, veremos la adoración religiosa. ¿Qué es adorar o qué es la adoración? La raíz de la palabra adoración es dar a alguien el honor y la gloria que le corresponde, comportándose con él de la manera que es digno. En el sentido absoluto, o el culto religioso a Dios es dar a Dios el honor y la gloria debidos a su nombre y de los que solo Él es digno. Repito, en el sentido absoluto de la palabra adoración, en el culto de adoración, a dar a Dios, ¿verdad? Es darle el honor y la gloria debidos a su nombre y de los que solo Él es digno. Acompáñenme, por favor, a Jeremías capítulo 10. Jeremías capítulo 10, versículo 7. Jeremías capítulo 10, versículo 7. Dice: ¿Quién no te temerá, oh Rey de las naciones? Porque a ti es debido el temor. Porque entre todos los sabios de las naciones y en todos sus reinos no hay semejante a ti. En otra traducción, hermano, exactamente el de la traducción del lenguaje actual, dice lo siguiente, dice así: eres el Rey de las naciones y todos tiemblan ante ti. Entre sabios de las naciones y entre todos los reinos no hay nadie como tú. Y esto es hermoso como dice: tú mereces todos que te adoren. Tú te mereces que todos te adoren. Hermanos, la luz de la naturaleza muestra que hay un Dios, que hay un creador de todo lo que existe. Y por tanto, ¿cuál es el deber del hombre hacia Dios? ¿Qué nos revela esa luz de la naturaleza? Pues nos revela que el hombre tiene un deber importante de responder en adoración a Dios, porque Él es digno de ser temido y adorado por todas las naciones. Todos los hombres tienen la obligación de adorar a Dios, y aquellos que no adoran a Dios cometen un gran pecado. Y aquellos que no responden con esa adoración adecuada, en Romanos 1:20 leemos que Pablo dice que los hombres no tienen excusa. ¿Por qué? Porque desde la creación del mundo, los atributos de Dios, es decir, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles y pueden ser entendidas por medio de las cosas hechas. De manera que todo hombre no tiene excusa de no haber adorado a Dios como Él se lo merece. Ahora bien, hermanos, es cierto que el deber y el hecho de adorar se establece por la luz de la naturaleza. Sin embargo, las formas y los medios aceptables de adorar al único Dios vivo y verdadero se establecen únicamente a la luz de la revelación de las Sagradas Escrituras. Y es aquí, hermanos, que voy a mencionar 4 puntos de la adoración religiosa que la Biblia enseña. ¿Ok? No lo puse en el bosquejo, pero está dentro del primer punto de la adoración religiosa. Y vamos a ver el primer punto, que es el principio regulador de la adoración religiosa. El principio regulador de la adoración religiosa.
¿Cómo debemos adorar? Es una gran pregunta. Dios ha instituido en la Biblia la forma aceptable de adorarlo, estableciendo cómo los hombres deben acercarse a Él. Él no desea ser adorado de acuerdo con las mentes y designios de los hombres caídos, por muy bien intencionados que sean, ni por la sugerencia de Satanás, ni bajo representaciones visibles, ni de ninguna manera que Él no haya prescrito. Las personas que dicen que hay que adorarlo de manera como tú quieras a Dios, cometen un grave error, porque la Biblia sí nos dice, sí nos expone cómo debemos adorarlo a Él. Podemos ver un ejemplo, el ejemplo en Deuteronomio capítulo 12, versículo 29 al 32. Acompáñenme. Deuteronomio capítulo 12, versículo 29 al 32. Dice lo siguiente: cuando Jehová tu Dios haya destruido delante de ti las naciones, a donde tú vas para poseerlas y las heredes y habites en su tierra, guárdate que no tropieces yendo en pos de ellas. Después que sean destruidas delante de ti, no preguntes acerca de sus dioses, diciendo, de la manera que servían aquellas naciones a sus dioses, yo también les serviré. No harás así a Jehová tu Dios, porque toda cosa abominable que Jehová aborrece, hicieron ellos a sus dioses, pues aún a sus hijos y a sus hijas quemaban en el fuego a sus dioses. Cuidarás, mire lo que dice el versículo 32, cuidarás de hacer todo lo que yo te mando, no añadirás a ello, ni de ello quitarás. Claramente el Señor les advierte al pueblo de Israel que hagan como Él ha mandado. No inventen o quiten algo porque eso no me agrada. Hermanos, nuestro Dios tiene todo el derecho de establecer los requisitos y normas para su propia adoración. Y lo ha hecho en las Sagradas Escrituras. Tenemos las palabras de Dios con la cual nosotros nos podemos guiar cómo Él debe ser adorado. Por tanto, ¿no creen que sería muy atrevido que algún hombre quiera venir a Dios según sus propios caprichos o imaginación? Por supuesto que fuese muy atrevido, porque si no se hace lo que Dios ha mandado, esa persona no tiene después por qué quejarse si Dios lo rechaza. Este tema, históricamente, hermanos, ha sido de mucho debate, pues algunas personas argumentaban que somos libres de hacer cualquier cosa en adoración que no esté prohibida por la Biblia. Si no está prohibida, lo podemos hacer. Esto se le llama o se lo conoce como el principio normativo, Pero esto abre la puerta para todo tipo de abusos y perversiones en la adoración. Imagínense, dar carta abierta a que usted y yo podamos añadir lo que Dios ya ha revelado. Eso es un poco atrevido de nuestra parte. En cambio, hubo hermanos que, celosos de la gloria de Dios y de la pureza del verdadero culto, convencidos de que Dios ha instituido en su palabra la única forma aceptable de rendirle culto, demuestran que somos libres para adorar a Dios, ¿verdad? Solo en la forma en que en realidad ha mandado y requerido. Y a esto se le llama el principio regulador de la adoración. El principio regulativo de la adoración. Solo debemos aplicar aquello que está revelado en la palabra de Dios. Y podemos ver que la gravedad de estos asuntos, de no poder poner en práctica esto que se insistía, y podemos ver episodios aterradores en la palabra de Dios, en Levítico 10:1-3, si quiere anótelo, cuando Nadab y Abiú
Levítico 10 y 1 a 3, dice, como cuando Nadab y Abiú traen a Dios algo que Él no ha mandado, algo que Dios no ha mandado. ¿Cuál fue la respuesta del Señor? Fue de que Él mandó fuego delante de ellos y los consumió. Puede que no suframos las mismas consecuencias inmediatas, pero desagradamos a Dios en la misma medida al inventar nuestros propios modos de adoración. Y mucho cuidado. Entonces, hermanos, habiendo dicho en primer lugar el principio regulador de adoración que establece que Dios mismo ha dado las formas y medios aceptables que claramente están reveladas en las Sagradas Escrituras. Ahora, vamos a ver específicamente qué dice las Sagradas Escrituras de que quién se le debe a dar adoración o rendir culto religioso. Esto me lleva a nuestro segundo punto de la adoración religiosa. El segundo punto es la exclusividad de la adoración. ¿A quién debemos nosotros adorar? Dice las Sagradas Escrituras, hermanos, que la adoración religiosa se le debe tributar, debe ser dada únicamente al Dios Trino, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Acompáñame por favor a Mateo capítulo 4, versículos 9 al 10. Mateo capítulo 4, versículo 9 al 10. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque Cristo está, al Señor tu Dios adorarás, a Él solo servirás. Ahora a Juan capítulo 5, versículo 23. Juan 5, versículo 23, dice, Juan 5, 23, para que todos honren ¿a quién? Al Hijo, como honran ¿a quién? Al Padre. El que no honra al Hijo, ¿qué dice? No honra al Padre que le envió. Vayamos ahora a 2 Corintios, capítulo 13 al 14. 2 Corintios 13, versículo 14. Dice, 2 Corintios 13, versículo 14. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con vosotros, con todos vosotros. Amén. Vemos entonces, amados hermanos, en estos pasajes que debemos adorar exclusivamente al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, y eso se lo debe de hacer de manera cuidadosa y temerosa, tal como está descrito en los términos de su Trinidad y Deidad. Y unidad, perdón. ¿Y qué se nos enseña entonces con esto? Esto nos enseña que el objeto de nuestro culto religioso, ¿verdad?, es exclusivamente al Trino Dios y no a otra criatura. No a otra criatura, ni a los ángeles, ni a los santos, ni a las imágenes, ni cualquier otra cosa que se nos venga a la mente, sino que solamente nuestra adoración debe ser dirigida a este Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Él es y debería ser el objeto legítimo de nuestro culto religioso. Y esto es muy importante afirmar esta exclusividad en la adoración, porque tenemos como ejemplo, lastimosamente, a la Iglesia Católica Romana, que para defenderse de las acusaciones de la idolatría, crearon grados de honra que distinguen la adoración exclusiva a Dios, argumentando una distinción entre la tría y la dulia. La tría y la dulia. ¿Qué es la tría? Más o menos el hermano Stuart nos hablaba la semana pasada de esto. La tría es la adoración más alta que solo se le tributa a Dios.
pero la dulia es la adoración religiosa inferior que puede ofrecerse a ángeles y a santos. Luego vino otro problema, en el que debían distinguir la adoración a la Virgen María, pues para ellos darle dulia era muy poco. Entonces crearon lo que se conoce como la hiperdulia, que es la veneración especial a la Virgen María, considerada el ser más grande en gracia y amor después de Jesús. Así que la Virgen es adorada con hiperdulia, porque es poco para ella el dulia. Sin ver, hermanos, esto solo es el resultado de no haberse limitado a lo que el Señor nos ha revelado en la Biblia. Pues claramente la palabra de Dios nos dice que debemos atribuirle exclusivamente la adoración al Dios Trino. No obedecer lo que la Biblia dice o añadir este tipo de divisiones y distinciones o querer manejar o poner algo forzosamente para poder decir que estamos adorando a Dios, pero honramos a otras personas y no es idolatría, sino que es otra honra. Caemos en la idolatría y en la herejía. No debemos ofrecer adoración a ninguna criatura, ni a los ángeles, ni a los hombres, ni a las mujeres, vivos o muertos, sin importar cuán semejantes a Cristo hayan llegado a ser a través de la obediencia de la palabra de Dios, o qué tan cerca de Cristo estuvieron en su vida. Esto incluye a María y la Madre de nuestro Señor, y peor, a demonios, ídolos y dioses falsos. También, hermanos, la Biblia nos enseña que no se debe de venir en adoración sin un mediador, y esto también es importante, ni por la mediación de ningún otro, sino solamente de un personaje esencial de nuestras vidas, que es Cristo. Dice en Primera de Timoteo capítulo 2 versículo 5 lo siguiente. Primera de Timoteo capítulo 2 versículo 5 dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Para que los hombres adoren a Dios aceptablemente se requiere un mediador. La pecaminosidad del hombre y la santidad de Dios, hermanos, requieren de una manera especial y es necesaria un mediador. De acuerdo, para que así podamos nosotros tener esa adoración aceptable. Y ese es el Cristo. Porque en Juan capítulo 14, versículo 6, Jesucristo mismo dijo: porque yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Él es el único camino, Él es la única verdad y es la única vida. Entonces, hermanos, habiendo establecido que la adoración religiosa debe ser exclusivamente y dirigida a Dios Trino, veamos ahora entonces qué dice la palabra acerca de los elementos que Dios ha instituido para que podamos adorarlo de modo aceptable. Y este es nuestro punto 3 de la adoración religiosa. Los elementos de la adoración religiosa. Y en este punto de los elementos de la adoración religiosa debemos dividirlo en dos, o existen dos tipos de elementos de la adoración. Están los elementos ordinarios y están los elementos ocasionales o especiales. ¿Ok? Están los elementos ordinarios, que se lo hacen de manera regular, y están los elementos ocasionales o especiales. ¿Ok? Entonces vamos a ver cuáles son los elementos ordinarios. Y en primer lugar tenemos al elemento de la oración. Entre los elementos ordinarios, la Biblia nos enseña que la oración, hermanos, es un elemento imprescindible del verdadero culto a nuestro Dios. Un culto en el que no se ora
no es un culto. Debemos orar en la iglesia como iglesia, especialmente porque la casa del Padre es llamada casa de oración. Entonces, la oración es un elemento importante y se lo debe hacer con una actitud de agradecimiento. Cuando oramos al Señor en el culto privado, el que hace usted con su esposa o con sus hijos, con su familia, o lo hacemos en el culto de adoración en la congregación, ¿verdad? Se lo debe hacer con un corazón agradecido. Debemos agradecer todas sus bondades, hacer memoria de todas sus promesas, y eso es lo que debemos hacer en los cultos que el Señor nos manda. Ahora bien, para que la oración sea aceptable, debe hacerse en el nombre del Señor Jesucristo, porque solo por el Hijo nos podemos acercar al Padre en oración. Es por medio de su obra, es por medio de su intercesión que nosotros, usted y yo, podemos ir a ese gran trono de la gracia y poder darle a Dios nuestras necesidades. Acompáñenme por favor a Juan capítulo 14, versículo 12 al 14. Juan 14. Versículo 12 al 14. Dice: de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y mire lo que dice el versículo 14. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Vemos entonces claramente que la oración, para que sea aceptable, debe ser solo por el nombre de Jesucristo, en dependencia de Él, de su mérito, en su intercesión ante el Padre. Por supuesto que se requiere de la ayuda del Espíritu Santo, porque Él es nuestro consolador, es el enviado de Cristo para poder nosotros fortalecernos y decir y clamar Abba Padre en oración. El Espíritu nos ayuda cuando nosotros oramos o cuando nosotros leemos la palabra, ¿verdad? Nuestras mentes son iluminadas y guiadas para poder orar de acuerdo a su voluntad. Debemos tener una total dependencia del Espíritu Santo, y lo debemos hacer en el nombre de Cristo, nuestro Señor. Así que, hermanos, la oración entonces es parte importante de la adoración religiosa. Pero para que sea aceptada, dijimos que debe hacerse en el nombre del Hijo de Dios. Debe hacerse con la ayuda del Espíritu Santo y debe hacerse con entendimiento, reverencia, humildad, con fervor, fe, amor y perseverancia. Y cuando se ora de manera pública, debe ser comprensible y en una lengua conocida, tal como Pablo lo decía en 1 Corintios 14, 18, 19. Ahora, cuando se trata de la sustancia de la oración, es decir, en cuanto al contenido que debe contener la oración, podemos ver que la misma Biblia también nos revela qué orar. Recientemente, el día viernes, pudimos ver y aprender en la escuela bíblica lo que era la oración modelo del Padre Nuestro, y vimos que en esa oración el Señor dio 6 peticiones que son lícitas por el cual deberíamos orar. Acompáñenme por favor a Mateo capítulo 6, versículo 9 al 13. Mateo 6, versículo 9 al 13. Dice: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día,
dánoslos hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Entonces, como pudimos ver aquí en este pasaje, la primera petición, santificado sea tu nombre, es decir, que debemos orar para que el nombre de Dios sea honrado en todo el mundo. En la segunda petición podemos ver, venga tu reino, es decir, que debemos orar para que el Evangelio sea predicado en todo el mundo y creído por todas las personas. En la tercera petición, si usted ve ahí, dice, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Es decir, debemos orar para que podamos servir a Dios en la tierra como los ángeles sirven en el cielo. ¿Cómo? Con voluntariedad y con gozo. La cuarta petición dice, danos hoy el pan nuestro de cada día. Es decir, debemos orar para que Dios provea todas nuestras necesidades diarias. La quinta petición dice, y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Es decir, que debemos orar para que Dios nos perdone nuestros pecados por causa de Cristo y nos capacite para perdonar a los que han pecado contra nosotros. Y finalmente la sexta petición nos dice, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Es decir, que debemos orar que Dios nos guarde del pecado y nos capacite para huir de la tentación. Hermanos, podemos ver que nuestro buen Dios ha pensado todo esto, su sabiduría es tan infinita que nos ha dado una oración en la cual nosotros podemos ir y poder orar por cosas lícitas, no inventar, no imaginarnos, sino lo que Él nos dice, esto oren y yo eso les daré. Lastimosamente hemos conocido que hay personas que oran por cosas que no han mandado la Biblia, como por ejemplo orar por los muertos. Eso no se debe hacer porque no tenemos ningún mandamiento o ejemplo en las Escrituras para hacerlo. Los que oran por los muertos es porque creen en el purgatorio, una enseñanza que es totalmente alejada de las Sagradas Escrituras, que no tiene fundamento, la cual la Biblia no se sabe nada, no tiene un fundamento ni lógica escritural. Por lo tanto, no debemos orar por esas cosas. Hay una oración que la Biblia sí dice y nos prohíbe orar, y es por aquellos que se sabe o estemos seguros de que han cometido pecado de muerte, tal como lo dice 1 Juan capítulo 5, 16, si lo puede escribir. Juan capítulo 5, 16 dice, no debemos orar por aquellos que han blasfemado contra el Espíritu Santo, quienes habiendo conocido la verdad persisten en la incredulidad, esto es rechazar el perdón de Dios de manera obstinada, de manera deliberada. Aquellos que han sido como Judas, han caminado con el Señor Jesús y han visto pruebas evidentes de su divinidad, de saber que realmente es el Mesías y que no hay más Salvador que Él, llegan a la conclusión y se convierten en traidores y enemigos del Rey, habiendo conocido la verdad. Por ellos, el Señor dice, no debemos orar. Así que hermanos, entonces hemos visto el primer elemento ordinario de la adoración, que es la oración. Ahora vamos a ver el segundo elemento ordinario, que es la lectura, la predicación y audición de la palabra. El elemento es la palabra. La segunda es la lectura y predicación y la audición de la palabra. La palabra de Dios es una parte central de la adoración. La palabra de Dios debe ser leída, explicada y aplicada por hombres llamados y calificados para la tarea. Cuando se escucha la lectura de la palabra y la predicación de la palabra, nuestro Dios se dirige a nosotros de manera clara
y directa, tal como lo dice en Primera de Tesalonicenses. Si quieren me acompañan, por favor. Primera a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Dice: por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios, que oíste de nosotros, dice, la recibiste no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Dios nos ha dado su palabra como guía y luz para nuestras vidas. Su palabra es la regla y vara de medir para nuestras vidas, hermano. Debemos vivir nuestras vidas de acuerdo con lo que aprendemos de ella y hacer lo que le agrada entonces a nuestro Dios. Amados hermanos, cuando la Biblia es abierta en el púlpito y es expuesta por un predicador fiel, es Dios hablando a su pueblo. Por supuesto, y eso no hay que negar, por supuesto que todo aquel que se pare en este púlpito y enseñe, ustedes deben examinarlo. Y como los hermanos de Berea, los bereanos, que ellos recibieron, dice, con toda solicitud, lo que Pablo y Silas hablaban. Y ellos, escudriñando las Escrituras, querían ver lo que ellos decían si era verdad según las Escrituras. Es por supuesto que hay que examinar todo lo que en el púlpito se dice, pero cuando se expone de una manera fiel a las Escrituras, escuchamos a Dios hablando y enseñándonos, hermanos. Así que, hermanos, como hemos podido ver, que la lectura y la predicación de las Sagradas Escrituras es un elemento esencial del culto a la adoración religiosa. Leerla y exponerla edificará a la iglesia y dará luz a los pecadores necesitados de salvación. Ese entonces es nuestro segundo elemento ordinario, la palabra. Ahora vayamos al tercer elemento de la adoración religiosa, el canto de los salmos, himnos y canciones espirituales. El tercer elemento ordinario es el canto de salmos, himnos y canciones espirituales. El canto es otro elemento ordinario e importante en la adoración. Es nuestra respuesta a lo que el Señor ha hecho por nosotros y está haciendo y hará. Acerca de este maravilloso elemento que Dios diseñó, Pablo en Colosenses capítulo 3, versículo 16 dice lo siguiente. Colosenses capítulo 3, versículo 16 dice lo siguiente. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cantos espirituales. Al cantar, hermanos, damos una expresión legítima de afecto a nuestros compañeros de culto, nuestros hermanos. ¿Por qué? Porque mientras alabamos con acción de gracias, estamos instruyéndonos, exhortándonos unos a los otros. Es muy importante, amado hermano, que cuando sea la parte de los signos, cada uno de nosotros con un corazón sincero, comprendiendo muy bien de lo que está leyendo y cantamos, podamos cumplir esta hermosa tarea que Dios se nos ha otorgado en el culto de adoración. Recuerden, nuestro hermano John dijo algo clave el día de hoy en la mañana. Todos los creyentes somos sacerdotes. ¿Esto qué quiere decir? Que no venimos al culto como simples observadores. Los que están aquí adelante son los que sirven nada más. No, todo creyente al Señor lo ha hecho sacerdote. No un simple observador, sino que lo ha hecho parte de la adoración. Por esa razón que nosotros declaramos como iglesia que el canto público
es congregacional, es congregacional. No hay lugar para solistas o coros en la iglesia de Jesucristo. Toda la iglesia es el coro y todos debemos cantar de tal manera que reflejen nuestra unión con Cristo y unos con otros en la alabanza a Dios. Entonces, el tercer elemento ordinario es el cántico de himnos espirituales. El cuarto elemento ordinario de la adoración religiosa es el bautismo y la cena del Señor. El bautismo y la cena del Señor. Y podemos ver en Mateo capítulo 28, versículo 19 al 20, y 1 Corintios 11, 23 al 26, pasajes conocidos, nos exponen las dos únicas ordenanzas que Cristo nos dejó para que tomen un lugar en el culto de adoración, en el culto público, y deba ser practicado y llevado a cabo con estricto apego a las Escrituras. Estos elementos no son negociables, son una cuestión de obediencia, por eso son las ordenanzas del Señor. Al igual que la oración, deben emprenderse con una disposición apropiada que consiste en entendimiento, fe, reverencia y temor a Dios. Entonces, hermanos, hemos dicho los elementos ordinarios, que es la lectura de las Escrituras, la predicación, la audición de la palabra de Dios, la instrucción y la amonestación los unos de los otros por medio de salmos, himnos y cantos espirituales, la administración del bautismo y la cena del Señor. Ahora vamos a ver cuáles son los elementos ocasionales o especiales. Los elementos ocasionales. Cuando nos referimos a los elementos ocasionales, nos referimos a que hay elementos que Dios ha diseñado, ¿verdad? Pero que no debemos abusar de ellos, sino que debemos utilizarlas sabiamente y de manera apropiada y santa y piadosa. ¿Y estos cuáles son? Son la humillación solemne con ayunos y acciones de gracia. Repito, los elementos ocasionales son el ayuno y las acciones de gracia. Estos deben formar parte también de nuestro culto religioso y de nuestras experiencias cristianas, pero como ya lo indicamos, ¿verdad? Se lo debe hacer en ocasiones especiales, ocasionales. Como por ejemplo cuando se añaden nuevos miembros, podemos hacer ayunos. Cuando queremos elegir a hombres que ocupen el ministerio pastoral o diaconal. Todo esto, nuestro hermano John, cuando hablaba sobre el ayuno, ¿verdad?, nos indicaba que precisamente nosotros podíamos realizar esto en momentos especiales, ocasionales. Así que, hermanos, hemos visto que la oración, la predicación y todos estos elementos ordinarios y ocasionales que hemos mencionado forman parte de la adoración religiosa a Dios. Ahora, hermanos, quisiera que podamos ver el siguiente punto de la adoración religiosa, que trata sobre el lugar adecuado para la adoración religiosa a Dios. Y esto tome mucha atención, hermano, porque puede ser que alguien pregunte, ¿acaso la Biblia revela algún lugar adecuado en el Nuevo Testamento para que podamos adorar a Dios? Y es una pregunta válida, porque podemos ver precisamente que nuestro Dios nos ha revelado que se le debe adorar como Él lo ha mandado, ¿ok? Nuestro Dios nos ha revelado a quién debe ser dirigida nuestra adoración, y nuestro Dios nos ha revelado cuáles son los elementos que forman parte de la adoración. Entonces, ¿existe algún lugar que el Señor ha diseñado para poder adorarlo? ¿La palabra dice algo sobre esto? Por supuesto. Y vamos entonces a verlo. Vamos a nuestro siguiente punto. El punto 4 de la adoración religiosa. El lugar adecuado de la adoración religiosa. El lugar adecuado de la adoración religiosa. La Biblia dice, hermanos, que en el antiguo pacto la adoración estaba unida a una localización geográfica y una estructura física y concreta.
El lugar para la oración y la adoración apropiada de Dios era el templo en Jerusalén. Ahora, venido Cristo y el establecimiento del nuevo pacto, es por lo tanto abolida la antigua adoración que estaba ligada a una ubicación geográfica y a una estructura física. Precisamente en Juan capítulo 4, versículos 20 al 24, se registra la conversación entre Jesús y la mujer samaritana, donde Cristo le revela a la mujer que la adoración no está ligada a una localización física, sino que venido ya Él, el mediador del nuevo pacto, y como Dios es espíritu, los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Acompáñenme por favor a Juan capítulo 4, versículos 20 al 24. Juan capítulo 4, versículos 20 al 24. Dice, Juan 4, versículo 20 al 24, dice: nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores buscan que le adoren. Dios es espíritu, y los que adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Dios debe ser y puede ser adorado en todas partes, hermanos, siempre y cuando esa adoración se ofrezca en espíritu y en verdad, tanto en cada familia en particular diariamente, como cada uno en un secreto por sí solo. Ahora bien, el que haya abolido las localidades geográficas de la adoración a Dios, eso no quiere decir que no haya un lugar adecuado para la adoración en el nuevo pacto. ¿Cómo? No estamos leyendo que ella se puede adorar en todas partes. Por supuesto que se puede adorar por todas partes, pero en el nuevo pacto o en la Biblia nos declara que hay un lugar adecuado para la adoración en este nuevo pacto. Y ese lugar ya no es geográfico. Ese lugar es un lugar espiritual. Amados hermanos y amigos que nos visitan, hay un lugar en que Dios ha prometido estar presente de manera especial. Y ese lugar es la iglesia. Es la iglesia. No es el edificio, como comúnmente se lo ha malinterpretado, sino cuando la iglesia de Cristo, es decir, cuando personas que han sido redimidas, creyentes verdaderos, se reúnen, la presencia de Dios está con ellos, porque la iglesia es el nuevo templo y sus asambleas son el lugar de la presencia especial de Dios. Acompáñenme por favor a Mateo capítulo 18, versículo 20. Mateo capítulo 18, versículo 20. Dice: porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Hermanos, el contexto de este pasaje empieza desde el versículo 17 en adelante y trata sobre la iglesia local. Leamos por favor entonces desde el versículo 17 hasta el versículo 20. Mire lo que dice: si no los oyera a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyera a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio
de ellos. Si ven, hermanos, el contexto de este pasaje trata sobre la iglesia local. Y vemos que el Señor promete que su presencia especial va a estar con ellos, siempre y cuando estén por lo menos 2 o 3 congregados, invocando su ayuda y presencia en este tipo de decisiones que el contexto nos avisa, que es de la disciplina eclesiástica. Ahora, podemos ver que no es una simple reunión informal de hermanos. No es una simple reunión que podamos tener en la casa de alguien, comer algo, o el simple hecho de poder realizar los cultos familiares o los devocionales, ¿okay? Porque podamos decir que cuando nos reunimos de una manera informal, ¿verdad? Estamos 3 o 4 cristianos, se puede entonces cumplir esta palabra que dice que cuando 2 o 3 congregados en mi nombre, entonces su presencia especial están con nosotros en aquel momento. No es así, porque no es una reunión informal. Ahora, alguien puede preguntar, ¿no es Dios omnipresente? ¿No es Dios omnipresente? Por supuesto que Dios es omnipresente. Él está en todas partes y está con nosotros a donde sea que vayamos. Decía David en el Salmo 139:7, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Entonces Dios está, hermanos, en todos lados. No estamos negando este maravilloso atributo de Dios, sino que nuestro Señor en su palabra nos ha revelado una promesa, que es estar presente de una manera especial con su iglesia. Miremos cuidadosamente nuevamente el versículo 20. Versículo 20 dice, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Esta frase, en mi nombre, se utiliza para designar de manera intencional a una reunión que es oficial y formal, la cual los creyentes se encuentran en ese tiempo adorando bajo la autoridad de Jesucristo, lo que estamos haciendo ahora, hermanos. No es cuando los creyentes se reúnen de manera informal, nuevamente digo, para hacer alguna actividad trivial. No, sino que es una reunión donde la iglesia local deciden oficialmente adorar en el nombre de Cristo. Y cuando es así, la promesa de la presencia especial del Señor se cumple. Él está con nosotros bajo el poder del Espíritu Santo en la oración, en la predicación de la palabra de Dios, en la instrucción y la amonestación los unos a los otros por medio de los cánticos, salmos, himnos, en el bautismo y la cena del Señor. Estamos congregados en su nombre. Habiendo entonces esto establecido, hermano, lo que es la adoración religiosa, vamos entonces ahora a nuestro segundo punto, el día de reposo. Y veremos en este punto, hermanos, su institución y su santificación. Su institución y su santificación. Quiero que por favor me acompañe a Génesis capítulo 2, versículo 1 al 3. Génesis capítulo 2, versículo 1 al 3. Dice: fueron acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque Él reposó de toda obra que había hecho en la creación. Este pasaje registra, amado hermano, el día de reposo en el séptimo día de la creación, y lo hizo como un día de descanso para el hombre. Más adelante, en Éxodo capítulo 20, versículo 8 al 11, se nos revela el mandamiento moral positivo y perpetuo,
que obliga a todos los hombres en todas las edades, que hay un día de cada 7, un día de reposo para que pueda ser guardado santo para Él. Es moral. Dice en Éxodo 20, versículo 8 al 11, dice: acuérdate el día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Es interesante, hermanos, que antes que el pecado hubiera entrado en el mundo, el principio del día de reposo ya fue declarado como una ordenanza en la creación, de la creación, establecida también por Dios junto al matrimonio y el trabajo. Desde el principio, Dios modeló en sí mismo un día de reposo de cada 7 días. Cabe recalcar, hermanos, que el día de reposo no implica un cansancio o una vana inactividad, sino que era un ejemplo de haber cesado la obra particular de la creación que Dios hizo. Después podemos ver en Deuteronomio capítulo 5, versículo 15, donde dice: acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto, y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Nuevamente, Dios le recuerda a Israel en este pasaje de Deuteronomio que ha sido liberada de Egipto. Por lo tanto, la nación debe observar la ordenanza de la creación en un día de cada 7, apartado para Dios. Ahora, hermanos, es importante entonces saber que el día sábado para la iglesia del Antiguo Testamento, del Antiguo Pacto, apuntaba a que debían esperar a alguien que cumpliese su redención de sus pecados. Por eso es que salieron de Egipto, después entraron a Canaán y todavía ellos tenían que guardar un día de reposo. El día sábado, porque ese día había ocurrido un par de cosas tanto en su redención como el final de la creación. Pero el que guardaran el día de reposo, el sábado, apuntaban que tenía que llegar otro día más. Apuntaba a algo que esperaban, que era a Cristo. Que era Cristo. Así que desde el principio del mundo, hermanos, hasta la resurrección de Cristo, el día de reposo fue instituido el último día de la semana. Pero desde la resurrección de Cristo fue cambiado e instituido al primer día de la semana, que es llamado el día del Señor, el domingo. Alguien puede también preguntar: entonces, ¿cómo se produjo este cambio? ¿En qué momento? Dijimos, porque como hemos visto, ¿verdad? Este mandamiento es perpetuo. Y sí, es verdad que el mandamiento es moral, pero también debemos recordar que es un mandato positivo. Es decir, es un mandato que Dios añade a la ley de la naturaleza o a la ley moral. No es intuitivo, ni parte de lo que está escrito en los corazones de los hombres, no, sino que es revelado por Dios mismo de manera positiva. Ahora bien, hermanos, el día de reposo fue cambiado porque Cristo, el Hijo de Dios, finaliza su obra redentora, su obra de la nueva creación, y finaliza también el rescate del pueblo de Dios del pecado, lo que estaban esperando los hermanos del Antiguo Testamento, del Antiguo Pacto. Así como Israel fue rescatado de Egipto, como lo recuerda y lo leímos en Deuteronomio 6, así también Cristo ha rescatado a su pueblo del pecado. Sabiendo esto, entonces, que el día que Dios escogió para guardar y adorarlo
es ahora el primer día de la semana, que es el domingo, porque este día, Cristo resucitó entre los muertos. De ahí en adelante, hermanos, podemos ver que en Hechos 2:3, el Espíritu Santo en el día de Pentecostés fue derramado precisamente en el día del Señor, el primer día de la semana. Vemos también que la aplicación de la iglesia en el Nuevo Testamento es que se reunían cada primer día de la semana, es decir, el domingo del Señor los visitaba cada primer día de la semana. Entonces ya se estaba dando cuenta de que había un cierto cambio donde ya se tenía que adorar el primer día de la semana y ya no el séptimo. El día de reposo en el antiguo pacto estaba conectado al templo en Jerusalén, donde los judíos iban cada día de reposo. El antiguo templo fue destruido, por lo tanto el día sábado ya no se puede ser guardado, porque precisamente el templo fue destruido. Pero en cambio otro templo, porque otro templo fue levantado. ¿Cuál fue ese templo que fue levantado? El templo del cuerpo de Cristo. Y ese templo, ¿cuándo se levanta? El día de su resurrección. Entonces, ¿a dónde los creyentes van hoy en día? Hoy en día ellos van a adorar en el día de la resurrección, es decir, la reunión de su cuerpo, que es la iglesia. En su día, recuerden, cuando nosotros nos reunimos en su nombre, su presencia especial está con nosotros. Así que entendiendo todo esto, hermanos, queda abolida entonces la observancia del último día de la semana. Ahora, hermanos, después de haber visto la institución del día de reposo cristiano, vamos a ver o considerar finalmente que debemos guardar santo el día del Señor. Vayamos por favor a Éxodo capítulo 20, versículo de 8 al 11. Éxodo capítulo 20, versículo 8 al 11. Dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo, y escuche bien, y lo santificó. No tan solo lo bendijo, lo santificó, hermanos. Amados hermanos, y de manera muy especial, les quiero decir, la santificación del día del Señor comienza desde el día anterior. Se debe de antemano preparar los corazones para guardar bien este santo día. Es importante recordar, hermanos, que este día no es un mero descanso físico y cese de nuestras actividades comunes que por lo regular tenemos en medio de la semana, no, sino que es ante todo un descanso espiritual. Es donde nosotros venimos para fortalecernos por su palabra, por sus cánticos, cuando nosotros escuchamos su palabra, cuando vemos el bautismo, cuando cenamos. Ahí estamos nosotros santificando el día del Señor, el día de reposo. Y como es un día santo y bendito por el Señor, debemos cuidarlo y santificarlo. Y para lograrlo, debemos hacer todo lo posible para no tener distracciones en este día. Debemos dejar todo listo desde el día anterior. La comida, dejar lista la ropa, el aseo de nuestra casa, los niños, etc. Haciendo todo esto, podremos observar sin ningún problema para obtener el descanso santo todo el día. Tenga en cuenta, amado hermano, que se dice que este descanso es sagrado, es santo. Lo que significa es que es diferente a otros descansos.
a las de las vacaciones, a lo que nosotros nos disponemos a querer disfrutar algunas cosas. El descanso es muy diferente, es sagrado. Este descanso proviene de nuestras obras, palabras y pensamientos acerca de nuestros empleos y recreaciones mundanas. Ni siquiera estamos ocupados nuestras mentes con estas cosas. Pero ¿con qué cosas deberíamos estar ocupadas nuestras mentes entonces, hermano? Debemos ser ocupados todo el tiempo meditando de lo que hemos escuchado de la palabra de Dios, compartiéndolo con nuestras esposas, con nuestros hijos y sobre todo, y lo más importante, no tan solo haberlo escuchado y ya sé lo que es la oración, ya sé lo que es el día de reposo, sino aplicarlo. Si esto dice la palabra de Dios, debo obedecer, debo santificarlo. Hermanos, para concluir entonces, vamos a dar una conclusión y unas aplicaciones. Hermanos y hermanas, hemos visto entonces que la adoración, ¿qué es la adoración religiosa y el día de reposo? Y para recapitular y todo lo que hemos hablado el día de hoy, quiero repetir algunas cosas muy importantes. Hemos visto que Dios ha revelado de forma natural que a Él se le debe toda honra y toda gloria, pero solo eso se lo puede hacer, más allá de que podemos ver lo que de la luz de la naturaleza, es por medio de la palabra de Dios que ha instituido Él mismo, para que esa sea la única forma aceptable de rendirle culto. Él dice cómo debe ser adorado, ¿ok? ¿Y qué Dios nos ha revelado? Hemos dicho que debemos adorar de manera exclusiva al Dios Trino, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y debemos hacerlo siempre con un mediador, Jesucristo. Nos ha revelado que la oración es un elemento imprescindible en el culto cristiano y cuáles son las cosas lícitas por las cuales orar. Y esto se dice en cuanto a contenido, destinatario y mediador, ¿verdad? Nos ha revelado en su palabra que la adoración religiosa que Él ha instituido y ha diseñado elementos ordinarios y ocasionales para que podamos nosotros de manera aceptable ir hacia Él y que podamos agradarle a Él por medio de lo que Él ha instituido. Por supuesto, por medio de Cristo. Nos ha revelado que la adoración no está sujeta a un lugar, sino que los verdaderos adoradores adoran en todo lugar y circunstancia, pero Él ha prometido que va a estar presente de manera especial cuando la iglesia está reunido y en su nombre, por supuesto, para adorarlo a Él. Nos ha revelado que el día de reposo es vigente al formar parte del orden creacional y el orden de la redención. Y finalmente nos ha revelado que debemos santificar el día de reposo y ha dado indicaciones cómo realizarlo. Amado y querido amigo, que estás presente el día de hoy, espero en el Señor que hayas podido escuchar cuál es el deber que Dios ha mandado a todo hombre. Puede ser que por medio de la luz de la naturaleza, es decir, tu conciencia, te muestre que hay un Dios que tiene señorío y soberanía y es soberano sobre todo. Pero déjame decirte que no es suficiente para que tú puedas dirigirte correctamente en adoración a Él. Hubo un día que el hombre sí pudo adorar de manera voluntaria y obediente, porque precisamente Dios lo creó recto en el principio. Pero lastimosamente, querido amigo, eligió buscar otro deleite y otro contentamiento que no es Dios. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificó como a Dios, sino que se envaneció en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. La culpa del pecado que él realizó
te ha alcanzado a ti, querido amigo. Por lo tanto, estás necesariamente necesitado de la salvación de Dios. Pero déjame decirte, querido amigo, que gracias a Dios, que es bueno y misericordioso, Él ha cumplido su promesa de dar un Redentor para buscar y salvar a los que se habían perdido, para que por medio de su obra maravillosa puedas tú ser justificado por su sangre y puedas ser libre de tus pecados, libres de la enemistad que tú tienes contra Dios. ¿No crees que esto es tan maravilloso, querido amigo? Un Dios que demuestra su amor para contigo, que aun siendo tú pecador, Cristo muera por aquellos que ahora puedan gloriarse en Dios por el Señor Jesucristo, porque han recibido la reconciliación por medio de Él. ¿Quieres adorarle a Dios como Él se merece? Ven a Cristo, querido amigo, arrepiéntete de tus pecados, reconoce que necesitas de su gracia porque no puedes, déjame decirte que no puedes alcanzar o cumplir el estándar de perfección que Dios requiere para que tú seas salvo. Tú necesitas a Cristo porque Él sí realizó, Él sí cumplió la ley del Señor, Él sí obedeció y Él te puede salvar si tú confías en Él. Si tú tienes o depositas tu fe y serás salvo y vida eterna tendrás, querido amigo. Y amados hermanos, hemos visto que la adoración religiosa y el día de reposo son aspectos cruciales de nuestra vida cristiana. En la adoración respondemos a la revelación de Dios y buscamos glorificarlo en todo lo que hacemos. En cuanto al día de reposo, encontramos en Cristo un verdadero descanso, amado hermano. Y porque recordamos su obra redentora que ha hecho por nosotros. Que el Señor nos ayude a adorarlo de manera correcta, tal como Él lo ha mandado, y no adorarlo en base a nuestras imaginaciones, sino ser obedientes a lo que Él ha escrito para que nosotros podamos obedecer y adorar. Que el Señor nos guarde de descuidar la reunión congregacional e ignorar nuestra participación en el culto de adoración. Al cantarle y alabarle con todo el corazón, agradeciéndole por el privilegio de ponernos como sacerdotes en su casa. Que el Señor nos ayude a venir con gozo y a aprovechar el día del Señor como un tiempo especial para descansar en Él y crecer en comunión con Él y con nuestros hermanos. Amén. Que el Señor bendiga su santa palabra.